Corintios. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 26 hasta el 31. Primera de Corintios 1, 26 hasta el 31. Amén. Y cuando lo tengan, me pueden responder por el momento. Como la palabra santa la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él es Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Amén. Puede tomar asiento. Primeramente me gustaría darle las gracias a Dios también por este privilegio. Sabemos que a veces nos da nervios aquí, pero sabemos que es para la obra de Dios también. Y en esta semana cuando me dieron el privilegio, amén, como siempre, amén, siento que muchos de nosotros no tenía idea de qué hablar y yo oraba, amén, y seguía orando y yo le preguntaba a Dios, ¿qué quieres que yo hable de este día? Amén. Y en mi mente llegó el libro de Eclesiastés y hay un versículo ahí, un capítulo también, el capítulo número 11, y es uno que es muy conocido, amén, y dice allí consejos para la juventud, amén, y es uno que sabemos, pero aparte de eso yo nunca había leído completamente el libro de Eclesiastés, pero hoy vamos a hablar bajo un tema que dice el propósito y el deber de un creyente, amén. Y primeramente quiero que vayan conmigo al libro de Eclesiastés, amén. Bendito Dios. Y primero me gustaría hablar de Eclesiastés y luego vamos a hablar del propósito, amén, por nuestra vida. Y antes de leer el libro de Eclesiastés, en verdad que esta semana me sentía como que me estaba poniendo loca porque cada vez que leía un versículo, primero no lo entendía y luego lo leía otra vez y sacaba un significado y luego lo leía otra vez y sacaba otro significado y en verdad me estaba confundiendo, amén, pero hoy traje lo que yo pude, amén. Y sabemos que Eclesiastés es parte de los libros de la sabiduría, amén. Otros libros de la sabiduría son Proverbios, Salmos, Job, Cantares y Cantares, y hay otros libros, amén. Y el propósito que sirven, o el propósito de estos libros, amén, es para informarnos de la importancia de tener sabiduría y primeramente tener el temor a Dios, amén. Y mientras yo reflejaba en los libros que están antes de Eclesiastés, como el libro de Salmos y el libro de Proverbios, amén, reflejaba de que muchas veces estos dos libros nos dan el mensaje que si hacemos lo recto delante de los ojos de Dios, todo nos va a ir bien, amén. Pero el libro de Eclesiastés es un poco diferente, amén. Muchos conocen este libro como uno que es un poco oscuro, porque completamente contradice esto, amén. Y un versículo que dice, que me llamó la atención, dice: he trabajado desde ahora para serme más sabio y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Amén. Y aquí nos hace entender de que muchas veces podemos ser creyentes de Dios o podemos ser alguien que guarda los mandamientos, amén, y es una de las cosas más importantes. Y aunque hagamos estas cosas, amén, muchas veces las cosas no nos pueden ir bien. Amén. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una entrevista de trabajo. Sabemos que uno de los mandamientos es que no hay que mentir. Y si te hacen la pregunta en una entrevista de trabajo, ¿cuáles son de tus debilidades? Y a lo mejor tú le dices la verdad y le dices, a veces se me olvida laquear la puerta de mi trabajo antes de irme. Y luego viene otro hombre
Pero cuando le preguntan esta pregunta al otro hombre, a lo mejor él puede mentir y él puede decir, bueno, yo no tengo ninguna debilidad, a mí me gusta trabajar mucho. Amén. Y sabemos de que yo creo lo que va a pasar es que le van a dar el trabajo al hombre que estaban diciendo. Amén. Y esto nos da, este es el propósito de Eclesiastés, de hacernos saber de que muchas veces como creyentes no nos va todo bien en nuestras vidas. Amén. Pero también nos da un propósito o nos da una escritura, amén, que está muy linda, y voy a hablar de esto en unos minutos. Amén. Y cuando yo leía el libro de Eclesiastés, amén, miramos que la primera línea dice, palabras del predicador, hijo de David, de Jerusalén. Amén. Y con esto nos introduce, amén, a dos personajes. Y el primer personaje, como hablaba, dice, el predicador, hijo de David, de Jerusalén. Amén. Y lo que yo aprendí es que en estos tiempos antiguos muchas veces se referían a un predicador, también como, o querían decir un maestro, porque un predicador y un maestro sirve el propósito de unir a la gente o unir un grupo de personas también para enseñarles algo. Y luego, cuando se refiere a un predicador, como dijo el maestro también, y cuando dice hijo de David, rey en Jerusalén, amén, está hablando o hay evidencia, amén, para saber de que se está refiriendo al rey Salomón. Amén. Y sabemos que el rey Salomón era un rey muy famoso, amén. Él era un rey lleno de prosperidad, amén. Dice la Biblia que él gobernaba sobre Jerusalén y otras provincias de Israel, y luego él, una de las cosas más famosas que hizo es edificó muchos templos, amén, para Dios. Y en el libro de Eclesiastés, este predicador lo que hace es, él refleja en sus experiencias y en cada cosa que él vivió de su vida, amén. Y luego tenemos como nuestro segundo personaje al estudiante o también el autor de Eclesiastés. Y no sabemos exactamente quién era esta persona, amén, pero nos dice la Biblia de que él escuchaba todo lo que le daba el predicador o el maestro, y él escribía la reflexión final sobre las enseñanzas, amén. Y el propósito del autor y el propósito del libro de Eclesiastés es escribir de todas las maneras de que humanos encuentran su propósito y significado fuera de nuestro llamado espiritual, amén. Y aquí en el libro de Eclesiastés nos encontramos con muchos temas, amén, como el tema de los logros intelectuales, los lujos, la riqueza, y uno de los temas más grandes también, y me voy a enfocar un poquito en este tema, la vanidad, amén, y el temor a Dios. Y en estos temas, amén, estos temas son dados en la forma de tres ideas, amén, principales. Y esto es el tiempo, la muerte y también la vida, amén. Pero antes de llegar a la conclusión que tiene esta tema para nosotros, amén, tenemos que, como les decía, analizar la palabra vanidad. Y mientras yo leía el libro de Eclesiastés, amén, solamente son 12 capítulos. Y dentro de esos 12 capítulos miramos la palabra vanidad más de 30 veces, amén. Y cuando yo estaba encontrando esta información, amén, y yo quería saber lo que quería decir la vanidad. Y el primer significado que encontré de la vanidad era la calidad de ser inútil o sin valor. ¿Amén? El segundo significado era la calidad de tener orgullo o admiración excesiva de la propia apariencia. Amén. Pero encontré un problema con estos dos significados, amén, porque mientras yo leía, muchas veces en las escuelas nos enseñan de que si quieres encontrar el significado de una palabra, luego puedes poner el significado en la palabra o puedes reemplazar la palabra, amén. Y mientras yo hacía eso con la palabra vanidad, amén, miré que muchas veces esos significados no correspondían, amén, o no eran bien. Y luego aprendí, amén, que muchas veces, como sabemos, esta Biblia es escribida en español, la que estamos estudiando ahorita, pero antes estaba en diferentes lenguajes, amén, y a veces se pierde el significado de la palabra cuando es reducido, amén. Y miramos que la palabra vanidad en hebreo significa la palabra hevel, y esta palabra significa la palabra vapor, amén.
Y yo reflexionaba en qué quería significar vapor, amén, y dije, cuando yo pensamos en el vapor como, por ejemplo, puedo abrir una olla y sale vapor. Y el vapor es como un estado gaseoso, amén, y no es como solamente aire, pero también es como agua, amén. Y lo podemos mirar y se mira claro, amén, se mira como blanco, lo que sea, amén. Pero cuando tratamos de tocarlo, amén, notamos de que este vapor no puede ser controlado o manipulado con nuestras manos. Sin embargo, por ejemplo, si ponemos la mano con el vapor, lo que va a pasar es que muchas veces el vapor va a ser movido por el aire que hacemos con nuestros movimientos, amén. Y yo reflexionaba en eso, y yo reflexionaba de que a veces en el libro de Eclesiastés la palabra vanidad quiere significar incontrolable, amén. Y muchas veces en este libro, amén, lo que dice es que la vida es vanidad. Esto quiere decir que nuestra vida también es incontrolable, amén. Y mientras yo reflexionaba en eso, amén, yo entendía de que muchas veces en esta vida, amén, yo no sé si mañana, claro, porque el internet y todo eso, pero si no tuvieran los teléfonos, yo no hubiera sabido qué es el clima de mañana. Y así en la vida, amén, muchas veces no podemos saber qué exactamente va a pasar. Pero sí en nuestra vida hay una cosa que nosotros podemos controlar, y eso es nuestras acciones y nuestra salvación. Amén. Pero antes de hablar sobre estas acciones, amén, yo reflexionaba en estas preguntas, amén, y también se las quiero hacer a ustedes. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para quién o por qué vives? Amén. Y yo les pregunto esto porque antes de leer el libro de Eclesiastés, amén, yo sentía en mi corazón de que muchas veces, y yo me incluyo a mí misma también, amén, perdemos el sentido de nuestro propósito, o a veces por las razones que actuamos, amén, o por qué tomamos acciones. Por ejemplo, hoy porque estamos en este lugar, o estamos en este lugar por obligación, por un privilegio, amén, porque queremos adorar a Dios, o porque venir a la iglesia es parte de mi rutina normal, amén. Porque sabemos que en esta vida muchas veces nos acostumbramos a hacer cosas cada día. Por ejemplo, parte de mi rutina, amén, y yo creo que la mayoría de ustedes, es venir a la iglesia el fin de semana, amén. Y eso es algo normal. Por ejemplo, cuando nos levantamos, a lo mejor la primera cosa que hacemos es agarramos nuestras Biblias, a lo mejor miramos el tiempo, a lo mejor lo que sea, amén. Y como decía, nos acomodamos en esta rutina, pero muchas veces no sabemos por qué estamos en este lugar o por qué lo hacemos. Amén. Yo tenía una maestra que siempre nos decía, una maestra de lectura o de inglés también nos decía que si estamos escribiendo un ensayo o algo así, si no sabemos el propósito por qué lo estamos escribiendo, ya vamos mal. Y me acordé de esto, amén, y reflejé de que muchas veces venimos a la iglesia, pero en realidad no estamos adorando, aunque nuestro cuerpo puede estar aquí, amén. Muchas veces nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos pueden estar allá afuera, amén. Muchas veces es fácil llegar a este lugar, caminar por estas puertas, amén, y encontrar un asiento, pero hay que entender de que no va a ser así de fácil cuando lleguemos al reino de los cielos. No va a ser fácil, amén, agarrar un asiento en el reino de los cielos, amén. Y con eso yo les quiero decir que nuestro primer deber como cristianos, amén, yo hablo de una forma general, incluyendo a mí misma, amén, es buscar una relación íntima con el Padre, para que podamos tener nuestra relación, amén. Y sabemos que como jóvenes, amén, quiero hablar a los jóvenes porque los jóvenes también, tenemos que saber y reconocer, amén, que como jóvenes no somos garantizados la vida eterna, amén, porque ya no tenemos una forma de inocencia como lo tienen los niños. Si vamos a, creo que es en Mateo 19, nos dice la Biblia un ejemplo de cuando Jesús estaba con los niños, amén. Y en ese ejemplo nos dice que los niños, había una multitud de niños, y luego Jesús les dice a sus discípulos de que dejen a los niños venir a mí, porque de ellos son el reino de los cielos, amén. Y yo estoy con los niños la mayoría del tiempo, no solamente aquí, pero a veces voy a escuelas y ahí estoy ahí con niños, amén.
Y lo que pasa muchas veces es, yo reflexionaba esa palabra, yo decía, ¿por qué los niños están en el reino de los cielos? ¿Y por qué nos dice que debemos de ser como niños? Amén. Y yo hablo a los jóvenes y también a los adultos. Y yo pensaba en las acciones de los niños, amén. Y yo me acordaba de que muchas veces un adulto, un padre, lo que sea, amén, puede corregir a un niño. Y puede corregir a ese niño, amén, y a lo mejor el niño puede empezar a llorar, pero después de 5, 10 minutos, amén, miramos que un niño puede ir atrás a su padre o un adulto y darles un abrazo como que si nada pasó. Amén. Y yo reflexionaba en eso y también reflexionaba en una palabra que, y eso es bíblico, amén, dice la Biblia que Jehová al que ama castiga, amén, así como el padre al hijo que él quiere, corrige, amén. Y yo reflexionaba en eso, amén, y reflexionaba de que tenemos que ser como los niños, primeramente porque tienen una inocencia, amén, y ellos en vez de guardar a veces rencor o guardar emociones que son impuras contra otra gente, ellos como lo dejan ir, y es algo que es tan hermoso, amén, que miramos en la niñez. Y luego también según las escrituras, amén, por eso es importante leer las escrituras, porque nos dice, amén, que cuando leemos la Biblia, amén, no solamente estamos leyéndola para ser más sabios, amén, pero primeramente estamos leyendo la Biblia para conocer a quién es Cristo, amén, conocer los mandamientos que nosotros somos llamados a seguir. Y por eso también es importante pensar primeramente en las intenciones de nuestro corazón y también en nuestras acciones. Amén. Tenemos que pensar, y la acción que apenas tomé o la acción que voy a tomar es una que refleja el carácter de Cristo o no. Amén. Pero según la palabra en Eclesiastés, amén, nos dice la Biblia, si quieren ir conmigo, amén, o si no está bien, en el capítulo número 2, al último dice, resumen del deber del hombre, amén, y dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo, es el todo del hombre. Amén. Y en verdad es algo tan claro que nos dice que nuestro primer llamado es primeramente a temer a Dios y luego guardar sus mandamientos. Amén. Y yo pensaba en los mandamientos, amén, y creo que hace ya unos 2 o 3 meses creo que me enseñaron los niños de los 10 mandamientos. Pero luego pensaba y dije, la última vez, antes de esto, que yo había escuchado de los 10 mandamientos es cuando yo era una niña. Y quiero refrescarles o recordarles, amén, en su mente de los 10 mandamientos. Y quiero que vayan conmigo. Pueden ir a Deuteronomio 5 o pueden ir a Éxodo 20. Amén. Y allí es donde nos dicen todos los 10 mandamientos. Amén. Y estos son importantes porque nos ayudan no solamente a entender cómo debemos actuar, pero también cómo podemos llegar al reino de los cielos. Amén. Y yo estoy en Deuteronomio 5, amén, y aquí nos habla de todos los mandamientos. Y solamente se los voy a leer. Y dice, ama a Dios. El primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego los voy a leer. No sé si están en orden, pero se los voy a leer, amén. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Guardarás el día de reposo. Honra a tu madre y a tu padre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, pero también solo habla de los bienes del prójimo. Amén. Y como jóvenes, igualmente como adultos, es importante guardar estos mandamientos porque en realidad ninguna persona en este lugar sabe cuándo es la venida de Cristo. Amén. Puede ser que la venida de Cristo sea hoy en la noche, a lo mejor mañana en la mañana, no sabemos, amén, pero y es algo interesante, amén, y yo reflexionaba, ¿por qué no sabemos el día cuando Cristo va a venir? Y la respuesta es simple, amén. Si la Biblia nos daría una fecha exacta de cuándo es la venida de Cristo, lo que pasaría es que a lo mejor viviéramos nuestra vida fuera de sus caminos y un día antes llegaríamos, amén, a los pies de Cristo pidiendo salvación. Amén, pero sabemos que el reino de los cielos, amén,
la gente que está en el reino de los cielos es gente que es escogida, amén, y ha vivido su vida, amén, como se debe vivir. Amén. Y esto también nos dice, como dice antes, el autor en Eclesiastés, amén, nos dice que la vida es como el tiempo y la muerte. Y cuando dice esto, nos dice que la vida es incontrolable, amén, porque nosotros no sabemos tampoco el día que nos vamos a morir, no sabemos cuándo cosas específicas van a pasar en nuestras vidas. A lo mejor nosotros no sabemos, por ejemplo, si mañana el sol va a salir, no sabemos si a lo mejor cuál va a ser el día que se sequen todos los ríos y los mares. Y también nos hace esa pregunta Eclesiastés y nos dice, y yo reflexionaba mucho en esto y en verdad que me quebrantaba de una forma, nos dice en Eclesiastés 2:15, entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Le sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Amén. Y al leer esta palabra, amén, yo antes de leer el libro de Eclesiastés, en verdad que yo tenía el pensamiento de que la única cosa que, no la única cosa que importaba, amén, pero una de las cosas más importantes era buscar la sabiduría, porque cuando buscamos la sabiduría, amén, en un aspecto religioso, amén, sabemos o aprendemos más de Cristo, amén. O a lo mejor en la vida secular, cuando buscamos la sabiduría, buscamos conocimiento, amén, que nos ayudará a tener un trabajo bueno, a lo mejor en los estudios o lo que sea. Y luego eso me hizo preguntarme, ¿cuál es el propósito de la vida? Si hasta ser más sabio dice que es vanidad. Amén. Y estas preguntas que nos hace, amén, son preguntas que se llaman retóricas, amén. No nos da una respuesta exacta, amén, pero nos da palabras que a veces nos pueden confundir, pero encontramos una respuesta, amén. Y básicamente lo que está diciendo esto es que cada cosa que no tiene relación con Dios no tiene sentido. Y por ejemplo, una de las cosas que no tiene sentido en esta vida es nuestros trabajos, los estudios, la riqueza que tenemos, nuestro nivel de sabiduría, como decía. Y yo me preguntaba, bueno, yo puedo decir eso, pero cuando yo salga de este lugar, a lo mejor me voy al trabajo, a lo mejor me voy a ir a estudiar. Amén. Pero nos dice la Biblia que Dios nos dio estas cosas, amén, es bíblico, nos dio trabajos. Y cuando hablo de trabajos, no solamente hablo de como labor que hacemos para dinero, amén. Yo hablo también de las ocupaciones que se encuentran en este mundo, amén. Y nos dice la Biblia que no tienen sentido estas cosas y son incontrolables, porque estas cosas son cosas pasajeras, amén, en esta tierra, amén. Y nos decía esto del necio y del sabio, amén, y los compara, amén, porque nos hace saber que en 1000 años, y si pensamos o nos ponemos nosotros en esta situación, en 1000 años absolutamente nadie se va a acordar de nosotros, amén. Eso es algo que es verdadero, amén. A lo mejor por el internet vaya a haber evidencia que estuvimos en este mundo, pero ¿qué pasa si el internet o los teléfonos ya no existen en 1000 años? Amén. No habrá ninguna recolección de nuestra vida o cada cosa que hicimos. En 1000 años no va a haber una persona que a lo mejor está en este lugar y diga, hoy yo me acuerdo de Mariana, ella predicó el 31 de mayo, amén. Y es interesante porque la humanidad es algo tan grande, amén, pero al mismo tiempo es algo tan frágil, porque con un diluvio, amén, con un gran incendio o lo que sea, amén, se puede terminar la vida así como tan rápida que nos la fue dada, amén. Y con esto, amén, llegamos a entender, amén, que nuestro tiempo aquí, porque esta tierra es pasajera, amén, en realidad no importa, amén. Pero la cosa que nos hace diferentes, amén, como cristianos, y a lo mejor se preguntan si me importa, ¿por qué importa que yo sea cristiano? ¿Por qué importa que yo viva una vida guardando los mandamientos de Cristo? Amén. Yo les digo la diferencia.
porque cuando nos vayamos de esta tierra, el necio y el sabio van a tener un pasaje diferente. Amén. Y eso es lo importante que necesitamos entender. Y nos dice la Biblia en Apocalipsis 21 y 22, amén. Nos dice de estos dos pasajes que van a tomar a la gente cuando se muera, amén. Nos dice que en el cielo va a haber aguas puras como cristales, amén. Nos habla de una ciudad de oro puro que es como el vidrio limpio. Nos dice que no habrá más llanto, tristeza, dolor. Y luego también nos habla, amén, que los hombres que no guardan sus mandamientos, amén, y los hombres que no aceptaron a Cristo, serán llevados a un lugar de agonía y tendrán parte en un lago que arde con fuego y azufre, amén. Y cuando yo reflexionaba en eso, o pensaba en lo que escribía, amén, me recordé del drama que hicimos con los niños hace, creo que un mes o dos. Y en ese drama, amén, hablaban de una historia, la historia del hombre rico y Lázaro. Y me recordaba a la escena donde el hombre rico fue llevado al infierno. Amén. Y si aplicamos todo lo que yo les he dicho, amén, en Eclesiastés, nos dice la Biblia de que Lázaro no vivió una vida llena de lujos, Lázaro no vivió una vida que era buena, porque nos dice la Biblia que cuando él conoció a este hombre rico, él le pedía por comida, amén, él se estaba muriendo de hambre. Y yo pienso que ninguno de nosotros nos queremos poner en una posición así, amén, pero también yo pienso que Lázaro tampoco quería estar en esa situación, amén, amén. Y eso también soporta lo que yo les decía, de que muchas veces podemos seguir los mandamientos de Cristo, pero eso no quiere decir que todo nos va a ir bien. Y aunque es algo un poco oscuro, amén, es la verdad. Y algo importante, amén, que yo notaba es que este hombre necio, amén, este hombre rico, pasó su vida en esta tierra tan cómodo, amén, y la pasó con toda la comida que él quisiera, amén, la pasó con toda la riqueza, amén. Y como era un hombre rico, yo me imagino, porque en este tiempo tenía siervas y siervos, a lo mejor tenía todo lo que él quería, amén. Pero cuando miramos que estos dos hombres murieron, nos dice que la diferencia en la recompensa es que Lázaro se fue al cielo y ahí miró a Abraham, y luego nos dice que este hombre rico se fue al infierno, amén. Pero a veces nos preguntamos cómo este rey llegó a esta segunda muerte o este final tan fea, amén. Y es por las vanidades del mundo, amén. Porque muchas veces, desafortunadamente, como este rey, llegamos a poner cosas antes de Dios, amén. Llegamos a poner las vanidades de este mundo sobre Dios, amén. Y a veces perdemos el propósito, amén, como les dije, que es primeramente seguir a Dios, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y no notamos, pero poquito por poquito empezamos a perder también nuestra relación con Cristo. Y eso es algo que es a veces que espanta, amén, porque no sabemos si un día nos vayamos de los pies de Cristo y al próximo día nos podemos morir, amén. Y aunque es algo triste, como les decía, es la verdad, porque nos dice la Biblia también es en Eclesiastés. Amén. Y como jóvenes también es fácil afligirnos en tantas cosas de este mundo, a lo mejor a veces por el trabajo, por los estudios, y yo lo digo porque a veces a mí me ha pasado, amén, y no quiero que me vayan a interpretar mal, amén, como les dije, los trabajos son bíblicos. Lo dice en Primera de Eclesiastés, amén, en el primer capítulo de Eclesiastés, dice: yo di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Amén. Y esto nos hace entender que Dios nos dio los trabajos y cada cosa que podemos hacer en esta tierra. Amén. Pero tenemos que reconocer que Dios no nos creó con el propósito de solamente trabajar o de hacer cosas, amén, que no tienen relación con nuestra religión, amén. Porque si pensamos en el libro de Génesis, nos dice la Biblia que cuando Adán y Eva fueron creados, amén, Dios los puso en el huerto de Edén, amén. Y yo leía el libro de Génesis también, creo que es el primer y segundo capítulo,
Y nos dice la Biblia, amén, de que el único trabajo puede decir, o la cosa que les fue mandada a estas dos personas, las primeras personas, amén, fue que guardaran el huerto de Edén. Amén. Nuestro propósito cuando fuimos creados, amén, no fue de trabajar, pero sino fue de guardar un lugar, amén, que fue hecho específicamente para nosotros. Nos dice la Biblia que allí en ese huerto había completamente todo lo que necesitaban, amén. Nos dice que había agua allí, nos dice que tenían lugar de donde encontrar comida, amén, pero la única regla fue de que no comieran del árbol de la ciencia, amén. Pero allí es cuando se fue el pecado, amén. Y desafortunadamente, allí es cuando no me acuerdo si les dijo Dios, amén, o cómo fue, pero fueron llevados afuera del huerto de Edén, y luego tuvieron que laborar la tierra para encontrar un lugar de reposo y para encontrar comida, amén. Y usa otra frase en Eclesiastés, está autor, y dice debajo del sol, amén. Y cuando dice debajo del sol, solamente está hablando de cosas que hay en esta tierra, amén. Yo también cambié ese significado por una de las palabras, y si se escuchaba bien, se pensaba que eso lo quería decir, amén. Por ejemplo, debajo del sol puede significar como en esta tierra, amén. Y sabemos que muchas veces los trabajos, amén, son mencionados en la Biblia. Por ejemplo, tenemos pastor de ovejas, carpinteros, recaudador de impuestos, amén. Pero el problema en nuestras vidas llega cuando ponemos estas ocupaciones, amén, a lo mejor los estudios, el trabajo, sobre Dios y su tiempo, amén, porque también hay un capítulo aquí que nos dice que el tiempo es de Dios, amén, y el miércoles se va a la reunión, amén. Y un hermano también hablaba del tiempo de Dios y de que primeramente le pertenece a Él y luego nos pertenece a nosotros, amén. Y muchas veces, yo por ejemplo, porque me ha pasado a mí, cuando ponemos estas ocupaciones, amén, antes del tiempo de Dios, a lo mejor antes del tiempo de venir a la iglesia, a lo mejor antes del tiempo que tomamos para leer nuestra Biblia, amén, nuestro tiempo de ayuno, lo que sea, amén, es como si una barrera o una pared se empieza a crear y a ser más grande entre nuestra relación con Cristo, amén. Y si les doy un ejemplo específico, amén, creo que va hace 1 o 2 meses, amén, no me acuerdo exactamente, amén. Pero, y yo creo que muchos ya saben aquí, pero yo voy a la high school, amén. Y en esa escuela me dan la oportunidad de no solamente estudiar todas las clases que están en la secundaria, en la high school, pero también me dan la oportunidad de estudiar clases en el colegio. O sea, cuando me voy a graduar con los diplomas. Y llegó el tiempo, amén, de tomar un examen, y creo que muchos de los que están aquí han tomado ese examen lo van a tomar en el futuro, amén. Y tiene 4 secciones, una sección de inglés, una sección de lectura, una sección de matemáticas y de ciencia. Y al principio yo no me preocupaba, amén, porque yo pensaba que iba a sacar lo suficiente, porque tenemos que tener una calificación buena para mandársela a las universidades, amén, cuando llegue el tiempo. Y al principio, en verdad, yo no me afligía por tomar este examen, porque decía, puedo sacar lo suficiente, no es problema, ¿verdad? Y luego, un mes antes de tomar ese examen, nos dejaron saber las maestras, ¿saben?, de que si no sacábamos las calificaciones o los puntos suficientes en este examen, y las clases que habíamos tomado en el colegio nos iban a transferir, porque íbamos a tomar, si no calificábamos, por ejemplo, en el área de ciencia, teníamos que tomar las clases que ya había tomado de nuevo en la universidad. Y cuando me dijeron eso, en verdad que llegó una preocupación tan grande dentro de mi corazón, porque dije, no es posible de que yo he tomado clases también que son un poco duras desde que he tenido 14 años y no se van a poder transferir esos créditos. Y durante ese tiempo, amén, nos empezaron a dar exámenes de práctica. Y yo nunca he batallado con las secciones de como lectura o de inglés,
Pero cuando llegamos a la sección de matemáticas, a veces batallé en las matemáticas, especialmente porque ya había sido como más de un año que había tomado una clase de matemáticas, porque las cataletas más pronto. Y nos daban exámenes de práctica y ocurrió de que no las pasé, esos exámenes de práctica. Y ya se acercaba más el día y yo empecé a estudiar, casi todo el día me la pasaba estudiando. Y en verdad casi todo el día me la pasaba en la librería y yo también con mi propio tiempo yo tomaba esos exámenes y todavía no los pasaba. Y dije, bueno, ya está llegando el tiempo y en verdad que me estaba preocupando porque dije, tengo que pasar esto y lo tengo que pasar con una calificación buena para que me consideren en las universidades, ¿amén? Y lloraba. Y luego también yo seguía practicando y sentía que no aprendía nada, amén. Y luego llegó el tiempo, una semana antes creo, y en verdad hasta ya no podía dormir porque estaba tan llena de ansiedad a ver sobre esto porque era algo muy importante. Y si no lo pasas lo puedes tomar de nuevo, pero tienes que pagar y en verdad yo no tenía tiempo para tomarlo otra vez. Y cuando llegó el tiempo, al menos una semana antes, paré de ir a la iglesia porque dije, deja primero estudiar y luego poder ir a la iglesia. Y no vine no vine creo que el miércoles, no vine el jueves, el viernes y el sábado. ¿Ven? Y cada día la ansiedad se hacía como más grande y más grande, aunque yo seguía estudiando. Y dije, ¿qué si no paso estas dos porciones de las matemáticas o de la ciencia? Amén. Y llegó el domingo y no sé por qué, pero fue Dios obviamente, pero me levanté pronto, más pronto de lo normal y dije, hoy se voy a la iglesia. Y todavía no sentía como que había estudiado suficiente, amén, pero dije, es tiempo de ir a la iglesia, amén. Y me vine y ese día, amén, agarré una paz en mi corazón, amén, porque me habló Dios en medio de alguien, amén. Y me decía que no tenía que preocuparme, amén, por este examen. Y también me recordaba de que primero tenemos que poner en primer lugar a Dios y luego viene todo después. Y eso trae una paz tremenda a mi corazón, amén, porque yo pensaba y también me llenaba de tristeza porque dije, ¿cómo puede ser de que duré tanto este tiempo llenándome de ansiedad, amén? Y llenándome de nervios y este tiempo lo hubiera podido usar para venir a este lugar, para hablar, amén, o para traer un clamor a Dios para que Él me ayudara, porque yo sé que con Dios lo podemos todo, amén. Y luego ya llegó el día, amén, que tenía que tomar mi examen y ya me sentía bien hasta cuando llegué al lugar donde tenía que llegar para tomar este examen, amén. No me sentía nerviosa. Y una semana después que tomé ese examen, amén, me dieron mis calificaciones y gracias a Dios sí los pasé, amén. Aleluya. Y yo les digo esto, amén, porque a lo mejor un joven o un adulto está pasando por una situación similar y yo solo estoy aquí para decirle que aunque es normal sentirse llenos de ansiedad, amén, de nervios o de tristeza, lo que sea, amén, y aunque no estoy dando excusa, amén, la Biblia nos dice que el humano no es perfecto, amén, y muchas veces, aunque alguien nos puede predicar de tantas cosas, amén, de que hay que poner a Cristo primero, a veces se nos va a olvidar, amén, y hasta esa misma cosa pasó en Eclesiastés, amén. Yo les decía que el autor era el rey Salomón. Y si vamos al libro de Primera de Reyes, amén, ahí nos dice lo que pasó con el rey Salomón al fin de su vida, amén. Si vamos a Primera de Reyes, creo que se encuentra en el capítulo número 11, amén, nos empieza a hablar de las dificultades de Salomón. Y quiero de que reflejen de que Salomón nos dijo todas estas cosas, nos dijo que la vida era vana, y que nada en este mundo, porque como rey, él tenía todo, nos da un listado, nos dice que él tenía siervas, siervos, que tenía provincias, nos dice que se acumuló de oro y de plata y de todas estas cosas, pero de todo eso no tenía nada sentido.
Pero cuando llegamos a Reyes, amén, también nos sigue explicando de la vida de Salomón, y luego nos dice, amén, lo que muchos de nosotros sabemos, de que este hombre se llenó de muchas esposas, amén, y nos dice que tuvo 700 mujeres reinas y luego 300 concubinas, amén. Y nos sigue diciendo la Biblia, las Escrituras, amén, que cuando él tomó a estas mujeres como sus esposas, él las tomaba de lugares extranjeros, por ejemplo, Moab, de Amón, de Edom, Sidón y de, no me acuerdo cuál era otro lugar, amén. Pero nos dice que cuando él tomaba a estas mujeres no practicaban la misma religión que él practicaba. Y también nos dice que a causa de esto, amén, y los ídolos que ellas tenían, amén, esa maldad, amén, y ese pecado empezó a infiltrarse en el corazón de Salomón. Amén. Y nos dice aquí que su corazón ya no era perfecto por probar ni con el corazón de su padre David. Amén. Y luego nos dice la Biblia que él también empezó a edificar un lugar alto a quemar incienso a estos dioses y ofrecerles sacrificios. Amén. Pero ¿por qué les digo esto? Solo les digo esto, amén, porque puede ser de que yo les pueda predicar, puede ser de que alguien les puede predicar, amén, de a lo mejor un tema, amén, pero luego ellos mismos no pueden seguir la palabra que ellos digan, amén. Pero es importante reconocer de como hombre, y como lo dice allí, que el hombre, amén, siempre va a fallar porque no somos perfectos. Y aunque somos hechos a la semejanza de Dios, amén, nuestra actitud y nuestro carácter nunca va a ser igual como Él. Pero lo importante de esto es de que tenemos la oportunidad de encontrar una reconciliación con Dios, amén, y buscar más de Él para primeramente pedir perdón y luego seguir sus caminos, amén. Y también podemos aprender de estas acciones y de nuestros errores para seguir creyendo en el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas, amén, y para también evitarlas en el futuro, amén. Y yo digo que como jóvenes, la mayoría de nosotros, no sé cuál o que sea, amén, pero muchos de nosotros tenemos metas en nuestras vidas. A lo mejor uno de nosotros tenemos ganas de ir a una universidad, de tener un trabajo muy bueno, a lo mejor de tener una casa un día, una familia, lo que sea, amén. Pero hay que recordar que hay recompensa para los que ponen al Padre en primer lugar, amén. Y otra vez les repito esto, amén, que mañana no está prometido, amén. Por ejemplo, la riqueza o el dinero que agarramos de nuestro trabajo, de un trabajo duro, amén, puede ser deshecho mañana si nosotros nos vamos de esta tierra, amén. Y tenemos que entender que todo el conocimiento que a lo mejor agarramos de ir a la escuela no van a tener importancia cuando nosotros ya no, por ejemplo, cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, amén. Porque, como lo digo otra vez, todo lo que está debajo del cielo, y esta es una frase que usa Eclesiastés, todo lo que está debajo del cielo es vano y aflicción de corazón. ¿Por qué? Porque todo en esta vida, amén, y todo lo que se encuentra en este lugar, amén, le pertenece primeramente a Dios. Amén. Y también algo importante que nos dice en Eclesiastés es que hay que disfrutar la vida. Y a lo mejor se pregunta, pero te nos dijiste que la vida no tiene sentido. Claro, sí dije eso, amén. Pero nos dice que hay que regocijarnos, amén, y encontrar gozo en esta vida, amén, porque no todo permanece para siempre. Y nos dice que hay que gozarnos en mirar los aves en el cielo, amén, y toda la creación de Dios, porque si Él lo puso en esta tierra es para que nosotros los usemos, amén. Y es algo diferente la creación de Dios y la creación humana, amén. Y yo no estoy hablando que eso nos da, cuando dice hay que disfrutar la vida, no nos está hablando de que hay que disfrutar, amén, los placeres de este mundo, como a lo mejor las drogas, el alcohol, lo que sea, amén. Eso no da excusa porque eso es pecado, amén. Pero nos dice la Biblia que hay que disfrutar la creación de Dios, amén. Y sabemos que todo lo que es creado por Dios es algo hermoso, amén, algo que tiene una pureza, amén, y hasta lo dice la misma Biblia, de que todo lo que hace Dios, amén, no lo hace cada acción, a lo mejor lo que Él ha creado, no lo hizo con el propósito de tentarnos o de llevarnos al pecado, amén, porque dice que el único que hace eso es el diablo, amén.
Y luego quiero llegar a uno de mis últimos puntos, amén. Y es, yo saqué, amén, de la Biblia 3 razones por qué nosotros somos creados. Y las razones es, número 1, glorificar a Dios. El segundo propósito es para vivir según su voluntad. Y el tercer punto, amén, de compartir su amor con otros. Amén. Y yo pienso, amén, que el propósito, como dice en Eclesiastés, de nuestra existencia es primeramente glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Esto no solamente significa venir a la iglesia, pero significa reflejar su carácter, amén, y reconocer que Él tiene una grandeza tan grande y enseñar esa grandeza, amén, en la manera que nosotros vivimos. Amén. La Biblia en 1 Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hazlo todo para la gloria de Cristo. Amén. Y este versículo nos recuerda, amén, que cada aspecto de nuestra vida o cada acción corta, amén, o decisión grande, amén, debe reflejar una gran confianza en Cristo, amén. Pero también el glorificar a Dios no solamente es algo que enseñamos en nuestras acciones, amén, pero también implica una forma de adoración, amén, no solamente en nuestras palabras, pero en la manera de que actuamos, como estaba diciendo, amén. El Salmos 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra, amén. Y eso no quiere decir solamente cantar alabanzas, pero también vivir en una forma de integridad, amén, y puede incluir cantarle, como les decía, pero no se limita a eso, también puede incluir el servicio que hacemos, amén, la oración, el ayuno, o cada cosa, amén, que refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas, amén. Y un ejemplo que podemos tomar es un personaje en la Biblia, y ese es Daniel, amén. Sabemos que este fue un hombre que decidió honrar y glorificar el nombre de Dios hasta en situaciones que eran muy difíciles. Amén. Cuando fue llevado a Babilonia, nos dice que él negó contaminarse con todas las acciones del rey. Amén. Y aunque él fue llevado al pozo de los leones, él siguió adorando a Dios. Amén. Y eso es porque Dios lo protegió, y también nos enseña de cuando nosotros buscamos de Dios, aunque a veces, muchas veces no llegue la recompensa en esta vida, la recompensa viene, amén, cuando llegamos al reino de los cielos, amén. Y hablando del segundo punto, amén, que les decía, es vivir según su voluntad, amén. Y eso significa básicamente que tenemos que buscar su dirección en todas nuestras acciones, amén. En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y en la Biblia encontramos tantas enseñanzas, amén, que nos pueden guiar al camino correcto. Por ejemplo, cuando él caminaba con los discípulos y todas las parábolas, amén, que nos enseñaban, amén, o a lo mejor otros personajes que nos enseñan cómo debemos de ser. Por ejemplo, Moisés específicamente nos da los 10 mandamientos cuando él bajaba o cuando él estaba en el monte Sinaí, amén. Y también eso significa obedecer su palabra cuando es difícil, amén. Y yo creo que un ejemplo más grande, amén, y más perfecto que podemos usar para esto es Jesús, amén. Nos dice que en el jardín de Getsemaní, amén, antes de él ser crucificado, Él dijo en una oración, amén: no se haga mi voluntad sino la tuya, amén. Y esto enseña, amén, que tenemos que ser como Él y darle una entrega total de nuestros planes, amén, de nuestros deseos en esta vida a Dios. Y Él es el que va a decidir si esto nos beneficia a nosotros o si no, amén. Y como le decía, amén, mi tercer punto, amén, es compartir su amor con otros. Hay un texto en la Biblia, y creo que se encuentra no me acuerdo exactamente dónde se encuentra, pero nos dice que en Mateo 22:37 al 39 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento.
Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y esto nos enseña, amén, que fuimos creados no solamente para temerle a Él, pero compartir el amor que Él nos da con los demás. Amén. Y nos enseña de que este mandamiento es el más importante, amén, y el más hermoso, porque cuando reflejamos, amén, un carácter, un testimonio que es así, amén, no solamente nosotros seremos salvos, pero ayudaremos a que otras personas, amén, lleguen al reino de los cielos, amén. Y también esto es algo que les dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 28. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando habla de bautizándolos, amén, yo creo que no solamente habla del bautizo, pero primeramente enseñándoles, amén, no solamente las enseñanzas de Cristo, amén, y de Jesús, pero también enseñándoles y dando de testigo, amén, que su carácter es uno que es completamente transformado y una que refleja el carácter de Cristo, amén. Y para terminar, amén, quiero que vayan conmigo a 1 Corintios, donde empezamos, amén. Y solo quiero leer estos versículos una vez más, amén, y luego acabamos. Ok, dice, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Y sabemos que en 1 Corintios, aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, amén, para que reflexionen sobre su llamado. Amén. Nos dice la Biblia en ese versículo que muchos de ellos no fueron llamados como gran hombres, gran sabios, no eran llamados como personas poderosas ni nobles, amén. Pero lo que nos dice es que Dios no elige, amén, a las personas en estos logros humanos, amén, sino en su propósito divino, amén, y el propósito perfecto que tiene con cada uno de nosotros. Si leemos el versículo 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, amén. Y cuando nos habla de necio, amén, nos habla de las personas, amén, que usan el mundo para avergonzar a los sabios, amén. Y esto básicamente significa que la sabiduría de Dios sobrepasa cada forma de entendimiento, amén, a lo mejor en esta vida. Y también a través de las personas nos hace reconocer, amén, de que no tenemos que ser solamente sabios, pero solamente tenemos que buscar la salvación, y eso es lo que nos hace un sabio, amén. Y luego si vamos al versículo 28 y 29 nos dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ya voy a leer el 30 y el 31, amén. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria en el Señor. Amén. Y lo que nos está diciendo lo que es tan interesante es que selecciona unas palabras como débiles y humildes, solo para enseñarnos de lo que a ver, muchas veces nos da como nombre el mundo, amén. A lo mejor si salimos a un lugar y como dice la Biblia, dice que muchos nos llaman locos, amén. Nos pueden llamar nombres, amén. Pero se revela o nos enseña, amén, que el poder de Dios no solamente es revelada en la humanidad y nuestra debilidad, amén, más en este mundo, amén. Y nos enseña básicamente de que no tenemos que tener un llamado, no tenemos que ser ricos, no tenemos que ser sabios, amén, para ser escogidos por Dios, amén. Porque a lo mejor muchos de nosotros no fuimos llamados a ser ricos en este mundo, pero a lo mejor fuimos llamados a ser pastores, fuimos llamados a ser maestros, llamados a ser adoradores, lo que sea, amén. Y eso es el propósito por el cual Dios nos puso en este mundo, amén, para primeramente temerle a Él, guardar sus mandamientos y, amén, predicar de su salvación al mundo, amén. Y para darle un resumen, amén,
Solo quiero recordarles, amén, de que en cada etapa de esta vida, a lo mejor si estén a lo mejor en la adolescencia, en la juventud, amén, en el tiempo de ser adulto, lo que sea, amén, hay que acordar que hay recompensa para aquel que pone al Padre primero, amén. Y aunque muchas veces esto es difícil, amén, porque encontramos o nos ponemos metas, amén, en este mundo, hay que reconocer de que nuestro propósito primero es de seguir a Cristo, amén. Y aunque muchas veces tratemos tan duro, amén, para hacer algo de nosotros mismos en esta tierra, amén, hay que reconocer que a veces no puede llegar la recompensa en este mundo, pero la recompensa más grande que podemos tener o que podemos agarrar es la recompensa que viene cuando nos vayamos a morir en Cristo, amén. Porque allí es donde encontramos la verdadera salvación y la felicidad, amén. Y hasta aquí terminamos mi tiempo. Y voy a dejar este tiempo con mi hermano Saúl. Qué hermosa reflexión de la palabra, ¿verdad, hermanos? Siempre Dios tiene una palabra para nuestra vida. Como en el versículo, ¿verdad?, que nos hablaba ella, dice poner en primer lugar a Dios. Esa era la reflexión, ¿verdad?, de toda esta palabra. Que vamos a tener ansiedad.